tardes, queridos amigos de Nuevas Voces, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, efectivamente, comenzando un día jueves de historia, jueves 14 de septiembre, una semana intensa por diversos motivos. Uno de ellos es que este lunes fue el famoso 11 de septiembre, tan esperado, que hemos conversado en nuestro jueves de historia. Otra razón es que ya mañana viernes viene el fin de semana largo, las fiestas patrias, el 18 de septiembre, y por lo tanto se viene ahí un pequeño descanso y una buena fecha para celebrar a Chile. Vamos a estar conversando de esos temas precisamente, ¿no? De una semana que tiene estos dos elementos al comienzo y al final, si se quiere, y que son interesantes para conversarlos desde una perspectiva histórica, pero también de lo que se está viviendo en nuestro país. Y ya está con nosotros Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, director de formación de Respública. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, pues Tomás, muy contento. Este mes es muy especial, como siempre. Tenemos, ahora ya son 3 fechas consecutivas, 4, 11 y 18, pero es muy bonito efectivamente cómo la gente celebra, disfruta las fiestas patrias. Alejandro, partamos por el 11 de septiembre, ¿no? Lo llevábamos comentando, reflexionando, preparando acá en los jueves de historia hace ya varios meses, estos 50 años del 11 de septiembre como una fecha especial que iba a ser, por supuesto, motivo de reflexiones, de análisis históricos, también políticos, en fin. En términos generales, ¿cómo viste el 11 de septiembre de este 2023, el hito que tuvo el gobierno, la declaración que saca el gobierno, hay una declaración para la oposición? ¿Cómo viste en términos, primero, si se quiere, políticos, la conmemoración o el día del 11 de septiembre de 2023 en estos 50 años tan esperados? Hay distintos niveles. A mí me parece que en principio esta idea que tiene la población de que este es el gobierno que más ha contribuido a la división en torno al 11 de septiembre tiene sustento en la realidad. Fue un 11 de septiembre más dividido a nivel político, más odioso, si se quiere. Yo en lo personal creo que hubo menos violencia de la que hubiera esperado y de la que se había advertido en los días previos. Obviamente siempre es condenable, es molesta, tanto el ataque al Palacio de la Moneda como lo que existió después en la tumba de Jaime Guzmán y otras cosas que son inaceptables, pero hemos visto que en los días siguientes han seguido los portonazos, la quema de buses. Entonces hay un problema que es más estructural con la violencia, que no tiene que ver con el 11 de septiembre. Respecto de las declaraciones, si tú miras las declaraciones en su contenido, en términos generales son declaraciones que son muy firmables, o sea, son muy obvias, muy naturales. Y ojalá efectivamente se produzca un respeto a la Constitución y las leyes, una validación de la democracia y el Estado de Derecho, una condena a la violencia y a las vías de hecho en la acción política y cosas por el estilo, y esto tanto de las derechas como de las izquierdas. El esfuerzo que hizo en ese sentido el presidente del Senado de Unidad, Juan Antonio Coloma, es bien valorable, pero una última reflexión, no sé si tú tienes la misma idea, pero el 11 de septiembre, tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya se había acabado el 11 de septiembre. O sea, el 12 de septiembre Chile estaba en otras, ya se acabó el 11 de septiembre y ahora hay que avanzar a lo que viene, y lo que viene en términos sociales, nacionales, son las fiestas patrias, y en lo que viene en términos políticos es la recuperación económica del país, y lo que viene en términos políticos constitucionales es el proceso constituyente. Y si tú miras, prácticamente varió sustancialmente el eje político constitucional. Entonces yo por lo menos creo que el 11 tuvo su espacio, pudimos discutir de historia, pudimos discutir de sucesos, algunos invitados internacionales hicieron lo suyo, algunos fueron más destacados que otros, pero ahí quedó el 11. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista, Alejandro, del gobierno? El gobierno puso muchas fichas en esta conmemoración de los 50 años. Yo diría, viendo ex post el hito del gobierno, la ceremonia, los discursos, la puesta en escena, a mí me parece que el gobierno estaba muy cómodo con que solo estuviese la izquierda presente, ¿no? en esa conmemoración. Lo digo porque me pareció ver una suerte como de oda permanente al gobierno de Salvador Allende, reivindicando mucho su legado, su figura.
Me parecería raro que el presidente piense que eso con partidos de derecha ahí presentes sería normal o cómodo. ¿Cómo crees que resultó para el gobierno este tema, que fue quizás un puntal del gobierno este año? Y como tú bien dices, ya en la tarde de ese día dejó de ser tema. Y hoy día, claro, vemos los overoles blancos, toda hace una semana cargada, digamos, y con mucho antisocial circulando, pero claro, el 11 de septiembre los 50 años ya fueron. Yo creo que el gobierno preparó una conmemoración de la izquierda y en ese sentido fue exitoso, tuvo un logro, unificó a la izquierda. Si tú miras el arco en que esto se desarrolla, puede ser desde la muerte del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, hasta el 11 de septiembre. Tuviste entre las personas que estaban haciendo guardia de honor a la tumba o al sarcófago de Guillermo Teller, estaban socialistas, PPD, comunistas, el propio presidente de la República, y me parece que esa unidad se reflejó también el 11 de septiembre. Eso desde el punto de vista de la izquierda. Pero el gobierno tuvo éxitos comunicacionales importantes y políticos que, sin ser tan importantes, al menos son destacables y hay que tenerlo en la casa. A mi juicio, el principal es haber sumado al presidente Sebastián Piñera a sus aguas. Yo creo que fue una movida inteligente, importante del presidente Gabriel Boric, curiosa pero interesante. Fíjate que terminó con una línea que vale la pena estudiar. Piñera era acusado de violar los derechos humanos hace 4 años, de violador de los derechos humanos por parte de la izquierda frente amplista y comunista, y termina el 11 de septiembre con patente de demócrata otorgada por el presidente de la República. Obviamente ninguna de las dos cosas tiene relevancia porque son opiniones políticas, pero ese es el eje en el cual se mueve el presidente Gabriel Boric respecto al presidente de la República. O sea, desde lo vamos a perseguir por todas partes hasta decirle usted es un demócrata y firmo con usted las declaraciones. Entonces yo creo que ese es un éxito en alguna medida. De inmediato provocó el desmarque del Partido Comunista, que no considera a Piñera un demócrata, y no sé si le importará mucho al expresidente, pero es un tema. Ese fue un éxito. Yo creo que algunas visitas internacionales fueron exitosas y en ese sentido fueron valiosas desde el punto de vista político. Me parece que la firma de los otros expresidentes también es relevante, y me parece que el punto más injusto desde el punto de vista de la perspectiva del gobernante y del gobierno del presidente Gabriel Boric y del Frente Amplio y del Partido Comunista es no invitar formalmente al líder cubano Díaz-Canel. Principalmente, yo creo que no hay ninguna razón para invitar al dictador Nicolás Maduro, pero el dictador Díaz-Canel es una obligación invitarlo. Fíjate que no hay nadie que hubiera representado más los ideales socialistas de Salvador Allende que Cuba. Cuba fue un reflejo de lo que esperaba Salvador Allende. Salvador Allende se jactó cuando fue a La Habana de haber estado prácticamente todos los años en Cuba, de haberse juntado con el Che, con Fidel Castro. La izquierda chilena bautizó a Cuba el primer territorio libre de América Latina. Fidel Castro estuvo 24 días en Chile dando lecciones, aprendiendo, recorriendo el país de aquí para allá, y sencillamente decir que no lo invitando a otros presidentes de otros países, me parece al menos injusto, desconsiderado respecto del dictador cubano. No tuvieron el mismo trato con el dictador Fidel Castro, que lo recibieron muy bien. Alejandro, te hago una pregunta que tiene que ver con en esta línea, respecto al análisis de la gestión del gobierno en esta materia. Podemos conversar más tarde como qué le queda al gobierno ahora, porque el gobierno concentró mucho esfuerzo en el 11 de septiembre y parecía ser que el 12 como que se quedó sin tema, y no sé qué ha dicho el gobierno desde el lunes, digamos, no sé en qué ha estado el gobierno desde el lunes, quizás sigue celebrando, vaya a saber uno, pero o en fin, en conmemoraciones, pero hay una nota de La Tercera que es bien interesante porque da cuenta de las divisiones en el oficialismo, ¿no? Y la titularon de esta manera, esta nota salió el mismo 11, decía: molestia por la represión policial y falta de gestos a Cuba y Venezuela, el balance interno del oficialismo sobre la conmemoración del 11 de septiembre. Y por una parte, efectivamente, el Partido Comunista denunció represión policial en las manifestaciones del domingo, la que terminó con el cerco de la moneda destruido que lideraba el presidente Boric, y en otras que se dieron el lunes. El Partido Comunista acusa represión policial a su propio gobierno. Y por otra parte,
los sectores del socialismo democrático, si se quiere, o más cercano a la centroizquierda, se molestaron porque no hubo ninguna señal hacia Cuba, hacia Venezuela, que evidentemente viven en tiranía, que el gobierno omite. ¿Te parece que el tema del tema de Allende, de reivindicar la figura de Allende, que fue básicamente la tónica del gobierno del 11 de septiembre, es una cuestión que une a la izquierda o que divide a la izquierda? Y en segundo lugar, una segunda derivada, une a la izquierda y evidentemente divide a los chilenos, es decir, una apuesta por los propios, dando por descontado que los chilenos tienen posiciones evidentemente encontradas por Allende. ¿Cómo ves como esa estrategia del gobierno? Yo creo que evidentemente la figura de Allende une a la izquierda, o sea, la izquierda del PPD, de Carolina Toá, reivindica a Allende, la izquierda socialista evidentemente reivindica a su figura más importante en la historia política del siglo XX, el Partido Comunista también es allendista, y el Frente Amplio, que llegó tarde en la historia, también ha reivindicado por distintas vías a Allende, tanto en el plano personal como simbólico. O sea, yo diría que Allende une a la izquierda. ¿Qué divide? Bueno, obviamente si hay represión contra grupos que actúan por medios delictuales o violentos, se dividen, porque algunos dicen, oye, yo voy a apoyar a Carabineros o al Ministerio del Interior, claro, o al orden público del gobierno, y otros dicen, no, yo voy a apoyar a los delincuentes o a los que protestan porque son de mi sector o por la razón que sea. Esa sería una división posible. Después, yo creo que lo segundo sí merece división, que es lo de los países. O sea, yo no entiendo por qué haya que invitar a Nicolás Maduro a Chile. Pues dicen, no, es que Venezuela acogió a muchos exiliados chilenos. No fue Venezuela, fue la democracia venezolana. O sea, esto hay que entenderlo muy bien. La sociedad venezolana. Fue la sociedad venezolana. O sea, pero los venezolanos, sin embargo. El dictador Nicolás Maduro a lo que se ha dedicado es a expulsar venezolanos de su territorio. Y los que están acogiendo son Estados Unidos, España, Chile y diversos países que han tenido que abrir las puertas porque 6 millones de venezolanos han tenido que huir de la miseria. Entonces, es totalmente distinto el caso. En el caso de Cuba, a mí me parece que desde el primer minuto Fidel Castro mostró, desde la noche del 4 de septiembre, que estuvo en el Granma, en el diario cubano, escuchando los resultados, le mostró apoyo a Salvador Allende. Después, a los pocos meses, 2-3 meses, dijo que quería visitar Chile. Estamos hablando de febrero del 71. Y luego finalmente viene a Chile. En los últimos meses a instalarse, porque tuvo un buen viene a instalarse. Tuvo un buen periodo. Por ahí, por mayo, junio del 73, le escribe una carta a Salvador Allende diciéndole cualquier cosa que necesite, aquí estamos contigo. Y la instalación de la idea de que Allende había sido asesinado lo hizo Fidel Castro estando presente Tati Allende pocos días después del 11 de septiembre. Entonces, desconocer la ayuda que la dictadura cubana hizo al gobierno de la Unidad Popular es desleal. Ojo que es de ida y vuelta, porque el gobierno de Salvador Allende, por otro lado, reconoció al gobierno cubano, restableció relaciones con Cuba, si bien tuvieron alguna convulsión que narra Jorge Edwards en Persona non grata, pero yo distinguiría esos dos temas. Yo no sé la razón que tuvo el gobierno de no invitar al gobernante cubano. Puede ser que sea precisamente porque es una dictadura, pero es exactamente la misma dictadura, no ha cambiado de lado que había en 1970-73, ha cambiado el rostro, porque ya Fidel Castro ya no podía vivir más, y podría haber invitado a Raúl Castro, claro. Es muy podría haber invitado a Fidel Castro en términos simbólicos, podría haber invitado a Díaz-Canel, pero yo creo que eso sí. Ahora, respecto a la sociedad chilena, evidentemente figuras como Allende, como Pinochet, como Sebastián Piñera, como Gabriel Boric dividen profundamente. No ocurre lo mismo con figuras como Eduardo Frei Montalva, que es menos relevante, Jorge Alessandri, Patricio Elwin, no son figuras que dividan. No. En cambio, Salvador Allende, Pinochet, Piñera y Boric son figuras que dividen, y evidentemente si tú anclas un proyecto en un líder como Allende, tienes que aceptar esa división. Y termino con una cosa. En esto se produjo una cuestión que es bien interesante. El tema de fondo del proyecto político de la Unidad Popular prácticamente desapareció de la discusión. O sea, ¿cuáles? Son dos.
que están en el programa de la Unidad Popular, esto no es invento mío, esto. Uno es la revolución y dos, la construcción del socialismo. Yo los animo a revisar los discursos, los animo a revisar la puesta en escena, y prácticamente no existen ninguno de esos dos conceptos, ni la revolución ni la construcción del socialismo en Chile. De manera que es un Allende edulcorado el que se le ha mostrado a la sociedad chilena, es un Allende de la memoria política y no el presidente Allende de la historia. El presidente Allende rechazaba ser socialdemócrata, lo consideraba un insulto. Se lo dice a Regis Debray en la entrevista en 1971. Entonces, pero bueno, esas cosas se pueden estudiar más. Alejandro, una pregunta a propósito de esto último, porque es bien interesante. Efectivamente hay una suerte como de una reivindicación que es vacía de concepto o de contenido político, es una reivindicación de la figura, de la imagen, por supuesto de la muerte de Salvador Allende, pero no del proyecto. Y sin embargo, figuras del Frente Amplio, el Partido Comunista, en fin, han dicho y sostienen que ellos se sienten herederos del proyecto de Allende o que quieren completar el proyecto inconcluso Salvador Allende. Evidentemente nunca lo dotan de contenido, no dicen en qué materia, no sé, que querrán nacionalizar el cobre, digamos, o bueno, querían el unicameralismo, digamos, en la convención, pero, en fin, ¿cómo ves eso? Porque a mí me parece, es bien interesante que un gobierno, digamos, transparente, de manera tan clara a los chilenos, que ellos quieren concluir un proyecto que ya era minoritario el 73, y que hoy día evidentemente genera mucha distancia, mucha división en los chilenos. ¿Cómo ves ese rescate de la figura de Allende? ¿A qué apunta el presidente Boric o el gobierno con eso? Yo creo que es un rescate simbólico, no es programático. O sea, tú puedes decir, mira, vamos a completar la obra inconclusa de Allende, vamos a proyectar lo que Allende soñó para Chile, pero acto seguido cambian lo que Allende soñó para Chile, que era la construcción del socialismo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, eso hoy día tiene menos fuerza, vende menos. Yo creo que hay sectores, en la Convención Constituyente lo había sin lugar a dudas, sí. En el gobierno también los hay, que le gustaría proyectar una fórmula, no me cabe ninguna duda, en el campo, en la banca, en la minería. En la minería, en la educación. O sea, si de ellos dependiera, por ejemplo, el tema de la gratuidad, que no fuera gratuidad para los establecimientos privados. Porque las personas las consideran distintas según se estudian en establecimientos privados que en establecimientos estatales. Yo creo que en eso sí hay una visión de sociedad que es diferente y que evidentemente la correlación de fuerzas es negativa, no les da como hubieran pensado o hubieran querido. Estamos conversando, queridos amigos, en su programa Nuevas Voces en Agricultura, en este día jueves de historia, con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y director de formación de Res Pública, por supuesto analizando lo que fue este 11 de septiembre de 2023, estos famosos y comentados 50 años desde el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 73. Vamos a hacer la primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversación que usted, por supuesto, puede seguir en la 92.1 FM en Santiago, en las distintas frecuencias de Radio Agricultura a lo largo y ancho de Chile. Puede seguirnos también si se va a bajar del auto, si va a apagar la radio, va a estar en su computador. Se puede meter a YouTube. Usted se mete a YouTube, busca en el buscador Agricultura TV y entra ahí al canal de YouTube de Radio Agricultura, donde se transmiten en vivo todos los programas de la radio, por supuesto también Nuevas Voces, donde quedan además almacenados los programas para verlos en diferido. También puede descargar la aplicación de Agricultura, es bien práctica. Usted va a App Store o a Play Store, dependiendo si tiene Android o tiene iPhone. Busca en el buscador de nuevo Agricultura. Inmediatamente aparece la aplicación de Agricultura, donde usted puede ver los programas, también quedan los podcasts guardados. Es súper útil. Nosotros además tenemos en Spotify, pues varios me han preguntado por Spotify. Tenemos en Spotify el canal Nuevas Voces. Usted busca Nuevas Voces y está el podcast, y todos los días vamos subiendo sin comerciales, o sea, en 35 minutos de efectivo, para que vean lo que nos quitan aquí los comerciales. Las conversaciones las mismas tardes, así que usted hoy día en la tarde puede buscar en Spotify Nuevas Voces y va a estar la conversación, por supuesto, que estamos teniendo con Alejandro San Francisco. Puede seguirnos en nuestras redes sociales también, Nuevas Voces Chile, Instagram y TikTok, y Nuevas Voces 921 en Twitter, donde puede ir conversando con nosotros acá con Alejandro San Francisco. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y retomamos la conversación
aquí en este jueves de historia. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel queremos que disfrutes de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue nuestros consejos en enel.cl. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y la comunidad. BCI. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Alejandro, conversamos del 11 de septiembre, pero se viene además el 18 de septiembre, ¿no? Que felizmente es una fecha que genera más unidad, más cohesión, y que celebramos los chilenos independiente un poco de las posiciones políticas, independiente de las visiones ideológicas, de las creencias religiosas, en fin, de los gustos personales. Yo diría la gran mayoría de los chilenos celebra el 18 de septiembre, siente algo de orgullo el 18 de septiembre, varios ven las paradas militares, varios van a ir a la fonda, otros chuparán, cada uno celebra como quiere, pero se celebra el 18 de septiembre. Y es un tema bien interesante de conversar, porque nos lleva a conversar sobre la identidad nacional, sobre la historia de Chile, por supuesto sobre por qué celebramos el 18 de septiembre. En la historia, Alejandro, el tema del 18 de septiembre siempre ha sido un día clave para el país, obviamente en la primera Junta de Gobierno, digamos, en 1810, pero siempre se celebró, siempre fue ¿en qué minuto pasa a ser una fecha relevante? Uno dice, claro, nunca falta el sabelotodo que dice, no, en realidad no fue la independencia de Chile, no está bien, pero ¿por qué se empezó a celebrar esa fecha? Efectivamente, y conviene aclarar ese punto en cualquier caso. El 11 de septiembre de 1970, el 18 de septiembre de 1810, el 18 de septiembre de 1810, es la fecha de la formación de la primera Junta de Gobierno después de haberse realizado un cabildo abierto en la ciudad de Santiago. Y eso es lo que permite tener un primer gobierno nacido en Chile. Claro. Ese es como el resumen del tema. Dicho sea de paso, este sábado en Historia, Libro y Bandera vamos a tener invitado a Cristian Guerrero Lira para hablar de estos temas y del primer Congreso Nacional. Entonces, historiador de la Universidad de Chile, muy, muy destacado. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Que efectivamente es una fecha que en su origen es de fidelidad a la monarquía. ¿Qué ocurre? Que al año, o sea, el 18 de septiembre de 1811, ya se empieza a celebrar como fecha distinta, como fecha propia, no por la fidelidad, sino por su contenido propio. Y lo mismo pasa a los 2 años. Y en ese periodo, o sea, entre 1810 y 1814, surgen una serie de cosas que marcan el cambio a partir del 18 de septiembre de 1810 y se pasa de esa fidelidad al separatismo. Surge la primera prensa nacional, la Aurora de Chile, el Semanario Republicano, el Monitor Araucano, surgen emblemas nacionales, bandera y escudo nacional, surgen instituciones políticas nacionales, el Congreso Nacional, surgen instituciones nacionales no políticas, el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional. Entonces, es una época muy fecunda en creación, en realizaciones, y, como sabemos, surge la Guerra de la Independencia. Ahora, en la Declaración de la Independencia de 1818 se señala que el 18 de septiembre de 1810 fue el comienzo de todo este proceso que condujo finalmente a la independencia, que ahí los chilenos mostraron su valor para luchar contra esta dominación de 3 siglos. Entonces, de ahí en adelante se configura una fiesta nacional en torno al 18 de septiembre. Sí sería bueno aclarar, para cerrar, Tomás, que no es la única fecha que se conmemoraba. O sea, si tú miras, se empieza a conmemorar paralelamente el 12 de febrero, que tiene que ver con la batalla de Chacabuco, por una parte, en 1817, y con el juramento de la independencia nacional, el 12 de febrero de 1818. O sea, ahí tienes una segunda fiesta de independencia. Y en tercer lugar, el 5 de abril, que es la batalla de Maipú en 1818. De manera que Chile tenía lo que en un libro muy bonito de Paulina Peralta, que se llama Chile tiene fiesta, la autora llama pluralidad festiva, es decir, 3 fiestas nacionales, el 12 de febrero, el 5 de abril y el 18 de septiembre. Imagínate cómo estaríamos los chilenos, claro, de patriotas celebrando 3 veces al año. 3 veces al año las cosas. Entonces, eso sería. Y después se consolida en la década de 1830, se consolida
el 18 de septiembre como la fiesta republicana por excelencia cuando se eliminan la otra fecha. Alejandro, en el siglo XIX, entrar al siglo XIX y en el siglo XX, hay momentos de interrupción en la celebración, hay momentos de cambio. Nosotros hemos conversado acá, por ejemplo, el tema de la cuenta pública, ¿no? Que la cuenta pública ha tenido fechas distintas. Acaba de cambiar en Chile, digamos, pero ha estado el 21 de mayo, ha estado en otras fechas, ha estado en septiembre, digamos. El 18 de septiembre, claro, no puedes cambiar la fecha, el 18 de septiembre la primera junta de gobierno, pero sí puedes cambiar las celebraciones. ¿Ha tenido interrupciones? ¿Cómo te parece a ti que ha influido también la celebración de las fiestas patrias en la conformación de la identidad nacional? Porque, volviendo como al comentario original, es una fecha que todavía reúne, ¿no? Es una fecha que todavía es quizás ese momento en el año en que los chilenos tienen más motivos de unión, de alegría, siempre feriado, digamos. Vamos a partir por lo segundo, es decir, por la celebración y cómo los chilenos participan de esa celebración. Mira, si tú observas 1831, que es una fecha que podemos conocer porque aparece en los diarios, tenemos informes del cónsul norteamericano en Chile, que hizo un largo informe a su gobierno sobre lo que estaba pasando en Chile ese día. ¿Qué pasó ese día? Pasaron dos cosas. Por un lado, se celebró el 18 de septiembre, se llamaba Fiesta de la Independencia o de la Regeneración Nacional, pero también ese día... ¿La Regeneración Nacional? Así es. Pero curiosamente también ese día asumió como presidente de la República el general Joaquín Prieto, lo cual es muy relevante porque significa que su reelección asumió de nuevo el 18 de septiembre del 36 y todos los demás gobernantes hasta José Manuel Balmaceda asumieron el 18 de septiembre. Entonces tenía una doble función. Claro. Fiesta nacional, asume el gobierno. Cuando tú ves las descripciones de esa fecha, hay bailes, lo que equivaldría a la gala, a la cena, claro, a la gala del municipal. Hay juegos de guerra. Los juegos de guerra equivalen a nuestra parada militar del 19 de septiembre. Hay Te Deum, o sea, la acción de gracias, dar gracias a Dios por los bienes dispensados a la patria, que vendría a ser hoy día lo que se llama el Te Deum ecuménico. Y además está lo que se llaman las pampillas chinganas o ramadas, que es la fiesta popular. Esta fiesta popular efectivamente tiene un sentido de celebración, que esa es una parte de la fiesta, pero también tiene un sentido de identidad nacional, como tú le llamabas, tiene un sentido nacional. Hay un cuadro muy notable de Juan Mauricio Rugenda, el pintor bávaro, de 1834, o sea, es contemporáneo a lo hecho, que se llama El presidente Prieto llega a la Pampilla, algo así. Y tú ves que llega el general Prieto a la Pampilla, pero está la gente en fiesta, pero se ven banderas nacionales. ¿Y qué es lo que ves tú ahí? Al Estado, el presidente Prieto, a la nación, a la patria, ves las banderas, y a la gente celebrando. Y esa socialización es la que se produce en el siglo XIX. Termino con una idea, si tú te fijas, mira, hubo críticas al 18 de septiembre, hubo críticas porque se prestaba para malas costumbres, para borracheras, para situaciones negativas. Ahora, al lado de eso, o sea, al lado de esas costumbres, borrachera y todo eso, había algo positivo, que era la creación de la identidad nacional. Y a las críticas de figuras como Andrés Bello de la Iglesia Católica, termina ganando mantener las fiestas porque eso va a servir para crear una identidad nacional, que el pueblo se vincula a la nación. Ahora, ¿cómo se vincula a la nación? A través de la bandera, del himno, del escudo, de la fiesta, de una serie de ritos republicanos que son propios del siglo XIX. Mario Góngora y otros agregan la guerra, por ejemplo, como factor determinante también en la creación de esta mentalidad, de esta identidad nacional del siglo XIX. Alejandro, hay temas efectivamente que tú mencionas que tienen relación con el 18 de septiembre, con las fiestas patrias. Pero no siempre dice el 18 de septiembre, pero técnicamente también el 19, ¿no? El Día de las Glorias del Ejército. Y te quería preguntar por eso, porque claro, hay veces en que en la parada militar además participa el presidente de la República, tiene un papel que tiene que autorizar la parada. Entonces, quizás ese elemento puede generar más crispación o más posibilidad de que haya división. Claro, no siempre se acuerda de la parada militar, de la transición, digamos, hay parada militar como emblemática.
¿Ha habido 18 de septiembre más tensionados, más crispados políticamente? Estoy pensando, por ejemplo, el 18 de septiembre del 73, o el 18 de septiembre del 70, post-elección de Allende. ¿Cómo se vive ahí? ¿Cuánto influye en la realidad política del país? Influye. En las celebraciones patrias, en la parada militar. Ciertamente influye. O sea, la de 1990 fue muy delicada porque el presidente Elwin era la autoridad suprema del país por decisión popular, pero el general Pinochet era comandante en jefe del ejército. Entonces el público estaba, comillas, dividido entre los que iban a aplaudir a Pinochet y los que iban a aplaudir a Elwin. Y ocurrió que el jefe de plaza de la región metropolitana de Santiago no le pidió autorización al presidente Elwin para iniciar la parada, lo cual es una afrenta, no corresponde. Y comenzó la parada y se hizo, bueno, luego pasó a retiro como corresponde. Fíjate que en 1968 un grupo que tenía que rendir honores al presidente Eduardo Frei Montalva retrasó la llegada como una forma de protesta, no contra Frei, sino contra el Estado de Chile por el abandono en que tenían al ejército. Ahora, si tú miras otras fechas, piensa tú que el 18 de septiembre de 1891 se suicidó el presidente José Manuel Balmaceda. Se suicidó al día siguiente, pero ese día estaba con la guerra civil recién terminada, no se sabía dónde estaba Balmaceda, estaban persiguiendo a los vencidos, se estaba organizando recién el gobierno, o sea, no estaba en condiciones normales el país. Y al otro día se sabe que se suicida el presidente de la República. Hay otro momento también que es bien interesante, pero al revés, o sea, en sentido positivo, que en 1910, que las fiestas son apoteósicas, porque son el centenario. Claro. Esto está narrado en un libro de Joaquín Edwards Bello y también en otro que esperamos reeditar con Soledad Reyes del Villar, que es un libro que escribió Carlos Molla Lynch, que es El Chile del Centenario, un libro precioso, pero uno ve ahí que quedaron absolutamente agotados, extenuados de tanta celebración, y en Chile se celebraba que el ejército... En un país que además era realmente pobre en esa década, y ahí estaba celebrando. Entonces, efectivamente la situación nacional afecta. Ojo, que en 1910, ¿por qué lo nombré? Porque habían muerto 2 presidentes ese mismo año. Murió Pedro Montt primero, y luego murió Elías Fernández Albano, al punto que tuvo que reemplazarlo Emiliano Figueroa Larraín para las celebraciones. Alejandro, hagamos una pausa comercial. En pocos minutos volvemos, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Último bloque de conversación, Alejandro. Y hay un tema que es interesante, además. Me fui informado de tu recomendación del libro ex ante, así que te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con un tema que hemos planteado en esta conversación a propósito del 18 de septiembre y que tiene que ver con la identidad nacional, que tiene que ver con las raíces también de Chile, con la historia de nuestro país. Y tú traes una recomendación de un libro de un autor, de un escritor, de un historiador, profesor además de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que es Jaime Izaguirre, que es una figura clave, y sería muy valioso dedicarle 3 minutos a saber quién fue Jaime Izaguirre, cuál es su aporte, cuáles son sus principales temas de investigación o que escribe, y cuál es la importancia para la reflexión histórica precisamente de las raíces de Chile y de la historia de Chile. Jaime Izaguirre es digno de ser recordado por muchas cosas. En esta semana, además, porque falleció un 17 de septiembre de 1968, o sea, hace 55 años. Y él, lo primero que diría es que la identidad nacional es fruto de 5 siglos de breve pero digna historia. O sea, Chile no nace en 1810. Chile es una tradición que se prolonga desde la llegada de los españoles, que le dieron identidad a un grupo de pueblos o tribus inconexas que existían en el territorio chileno. Jaime Izaguirre fue un gran historiador. Ricardo Krebs lo consideraba uno de los principales historiadores de Chile, pero tiene razón, creo yo, Cristian Gamburi, cuando dice que lo más relevante de Izaguirre no es su producción historiográfica, sino que su vocación de maestro, su capacidad de influir en generaciones posteriores. Entre sus discípulos está ciertamente Gonzalo Vial, entre los más importantes, pero también podríamos anotar a Fernando Silva Vargas, Cristian Segers, a toda esa generación que formó la revista Portada. Claro. Porque Jaime Izaguirre era un gran creador de revistas, en el sentido cultural del término, no en el sentido material. Claro.
revista Estudios en los años 30, revista Finisterre en los años 50 y finalmente revista Portada Ex Post en 1969. Él fue profesor de la Universidad Católica, también de la Universidad de Chile, fue fundador de la revista Historia, que viene a ser una revista académica, también de la revista de instituciones políticas y sociales. Es decir, siempre estaba haciendo cosas de la Academia Chilena de la Historia. ¿Qué definía Jaime Izaguirre? Lo que decía Gonzalo Vial es que lo definía su vocación por la pobreza. Decidió ser pobre. En segundo lugar, lo definía su carácter católico. Él era un hombre de profunda fe, pero no de fe de quien cree, sino de quien vive también para esa fe que ha recibido. Era una persona que amaba profundamente a Chile, sin ser un patriotero. Era una persona que sentía una devoción por la tierra que le había visto nacer y a la cual debía rendir lo mejor de sí. Quienes tuvieron clases con él, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos, dicen que era un profesor brillante, un profesor que llegaba a los alumnos, que tenía algunas clases particularmente exitosas, no solo bien preparadas, sino con una pasión realmente impresionante. Él tiene una vasta producción historiográfica de lo que podríamos llamar artículos y libros de historia, incluso una historia de Chile, que está relativamente inconclusa, pero bastante completa, historia de las fronteras de Chile, una ventura de Pedro de Valdivia, el gobierno de Errázuriz Echaurren, pero también tiene lo que podríamos llamar ensayística, que es una versión más libre de escritura. Fisonomía histórica de Chile, que lo leímos en primer año de universidad en Derecho precisamente, es un libro extraordinario como interpretación de Chile, pero ahí se inscriben también, por ejemplo, Hispanoamérica del Dolor, que no es un libro propiamente tal, sino una colección de artículos que él había publicado en revista Finisterre, en revista Estudios. De hecho, el artículo que se llama Hispanoamérica del Dolor apareció 2 veces en revista Estudios para un aniversario del cuarto de siglo, me parece que apareció la segunda vez. Es decir, y son artículos que tienen esa particularidad de ser interpretaciones muy sugerentes. Evidentemente él recibió críticas, por ejemplo, que era muy hispanófilo, que tenía una visión demasiado enamorada de España. Él decía que no era hispanófilo, era hispano, que era parte de su... Claro, se sentía heredero de esa tradición. Heredero de esa tradición. No es que amara las corridas de toro, no es eso. Es parte de una tradición cultural occidental, hispana, católica. Y él estaba convencido de que el país iba a funcionar mejor si es que ponía ciertas claves espirituales a funcionar y no exclusivamente las claves materiales. En Hispanoamérica del Dolor él recuerda un poema de León Felipe en que dice que hay que salvar al rico y al pobre de la dictadura de su riqueza porque debajo de ellos hay un hombre. Hay que salvar al rico y hay que salvar al pobre para que nazca el hombre. Es un poema realmente hermoso y que Jaime Izaguirre recuerda con una vitalidad, con una capacidad realmente entrañable. Termino diciendo que él formó parte de una generación, parte de la generación de los años 30, que es una generación extraordinaria, donde más tarde serían relevantes el padre Osvaldo Lira, por ejemplo, pero también estaban Armando Roa y despuntando Mario Góngora, políticamente estaba Eduardo Frei Montalva. De hecho, Frei, Izaguirre y Góngora son parte de ese excelente estudio de Diego González Cañete sobre el pensamiento de entreguerras. Realmente una figura que yo creo que vale la pena conocer, vale la pena leer, y yo creo que además tenemos el deber de recordar este 17 de septiembre. Sí. Alejandro, tú traes el libro Hispanoamérica del Dolor, que, o sea, más que un libro, la colección de artículos, sí, de Jaime Izaguirre. Traigo 2 libros. Primero uno que te voy a regalar, pero no es regalo mío, es de mi amigo Rafael Mellafe. El 11 a través de mis ojos, de Legatum Editores. Él me mandó 2, y como me mandó 2, yo dije, le voy a llevar uno a Tomás Bengolea para los jueves de historia, a ver si
Si lo sorteamos acá. Si lo sortean ahí, Legatum tiene muy buenas publicaciones. Por si acaso, yo no participo ahí, pero creo que Rafael Mellafe ha hecho una gran labor en el estudio y difusión de la Guerra del Pacífico. Ahora incursionó en esto y yo le agradezco a mi amigo Rafael por haberme mandado 2, de manera que me quedo con uno, claro, y el otro queda para algún auditor del programa. Entonces, todo tuyo ahora. El 11 a través de mis ojos. Y la recomendación que yo traigo, Hispanoamérica del Dolor. Hispanoamérica del Dolor es un librazo. Es una colección de artículos, pero me parece que está muy bien seleccionada. Yo añadiría un par más porque creo que este libro se tiene que reeditar pronto. Es un libro que tiene artículos de los más diversos sobre Ercilla, sobre Andrés Bello, sobre Chile, el Finisterre, de la fidelidad a la esperanza, que voy a leer una línea de eso. Uno que se llama Hispanoamérica del Dolor, uno precioso sobre Isabel de Castilla, era rubia como los trigales de Castilla y termina diciendo era el corazón de España y se llamaba Isabel, y la parábola de Don Quijote. Fíjate lo que dice al terminar el capítulo o el texto de la fidelidad a la esperanza: no es posible dar el salto firme sino apoyándonos en la hondura de nuestro ser, porque solo en la fidelidad se cuaja la esperanza. Ojo con eso, cuando uno piensa, bueno, ¿y qué debemos hacer de Chile en los próximos 30, 50, 100 años? Podemos hacer muchas cosas, pero a través de esa fidelidad, claro, en la cual se cuaja la esperanza de una sociedad mejor. Hispanoamérica del Dolor, entonces, esa selección de artículos de ensayo, muy valiosos, varios de ellos. Me ha tocado leerlos no sé si en la universidad, en cursos de lectura, ya la verdad es que no me acuerdo. Yo te di algunos cuando era muy joven también. Así que son muy valiosos. Bueno, he tenido varios profesores además bien fanáticos de Jaime Seguirre. Se nos acaba el programa, Alejandro. Yo les paso una recomendación antes que nos vayamos. Hoy día a las 20 horas he tenido el grato honor de ser invitado por el doctor Acosta a su nuevo programa Sin Anestesia con el doctor Acosta. Estaremos con Magdalena Mervilá. Bien. En una conversación muy interesante, conversando sobre el gobierno después del 11 de septiembre. Hay agenda, hay algo que decir de parte del gobierno después del 11 de septiembre, así que a las 20 horas en el canal de YouTube Nuevas Voces Chile, usted busca en YouTube Nuevas Voces Chile, Sin Anestesia con el doctor Acosta. Vamos a estar con el doctor Acosta, por supuesto, con nuestra querida Magdalena Mervilá y su humilde servidora ahí conversando de política como es habitual. Que estén muy bien. Muy feliz 18 a todos. Feliz 18. Pásenlo bien, no tomen mucho. ¿Cómo no tomen? Tomen decentemente, dignamente. Si no, tomen, no. Se preocupa aquí con estas prohibiciones del gobierno. No conduzcan, si toman, pórtense bien, cuiden su vida y la de los demás. Que les vaya bien, nosotros nos reencontramos mañana, nos queda pega, nosotros mañana viernes, 13 horas, por supuesto, último programa de Nuevas Voces esta semana, así que ahí nos volvemos a encontrar, queridos amigos. Ya viene Deportes en Agricultura, quédense.